Dime, ¿alguna vez has sentido que algo en tu vida te empuja hacia ciertos caminos, incluso cuando tú crees estar tomando decisiones por tu cuenta? No lo ves, no lo escuchas, pero está ahí moldeando cada detalle de tu destino. Quizá lo hayas percibido en los momentos de silencio, cuando nadie te observa, cuando tu mente se sincera contigo y revela pensamientos que no recordabas haber elegido. Tal vez lo sentiste en una coincidencia extraña, una oportunidad que apareció de la nada, o en una barrera invisible que te detuvo justo cuando estabas a punto de avanzar. Sea cual sea tu experiencia, hay algo en ti que ha comenzado a despertar, una intuición sutil, un presentimiento profundo, una sospecha de que la realidad no es tan sólida como te han hecho creer y que la verdadera fuerza que dirige tu vida no se encuentra afuera, sino escondida en lo más silencioso de tu interior. Por eso estás aquí, porque algo dentro de ti, algo que no puedes nombrar, quiere respuestas. Quiere entender por qué ciertos patrones se repiten, por qué algunas puertas se abren con tanta facilidad mientras otras parecen selladas por completo. Quiere descubrir quién está realmente al mando, si tú o esa corriente invisible que piensa por ti cuando no prestas atención. Lo que escucharás a continuación no es una historia, es un espejo, un mapa, una revelación que te mostrará el verdadero origen de tu vida, el territorio secreto donde nacen las decisiones que crees estar tomando, los deseos que crees haber elegido y los miedos que crees haber superado. Así que respira profundo, deja que tu mente se abra como un portal que esperaba este momento desde hace años, porque lo que estás por descubrir no solo puede cambiar lo que piensas, puede cambiar al que piensa. ¿No has sentido alguna vez que una fuerza silenciosa te guía hacia lugares que ni siquiera habías planeado? Aun cuando crees ser tú quien decide cada paso, esa presencia no tiene forma, no tiene voz, y aún así influye en tu vida mucho más de lo que estás dispuesto a reconocer. Y sin embargo, aquí estás, buscando una respuesta que no sabías que necesitabas, un entendimiento que parece llamarte desde un lugar que siempre ha estado dentro de ti, pero al que nunca has tenido acceso consciente. El pensamiento invisible, la fuerza silenciosa que crea tu realidad sin pedir permiso, el movimiento mental que ocurre cuando tu atención está en otra parte, cuando tu voz interna duerme, cuando crees que nada está pasando y sin embargo todo se está definiendo. Imagina por un momento que cada emoción oculta, cada creencia enterrada, cada juicio que nunca expresaste es una semilla vibrando en la oscuridad, una semilla que no puedes ver, pero que está creciendo sin descanso. Esa es la raíz de tu destino. Porque lo que dirige tu vida no es lo que dices que quieres, sino lo que realmente crees cuando nadie te mira. No es la meta que escribes en una libreta, sino la imagen silenciosa que sostienes sobre ti mismo al cerrar los ojos. No es tu diálogo externo, es el interno, el secreto, el que nunca compartes. Hay pensamientos que son tan antiguos que ya no recuerdas cuándo nacieron. Pensamientos que te susurran quién eres, qué puedes, qué mereces, qué temes, pensamientos que no hablan con palabras, sino con sensaciones, con impulsos, con vibraciones que actúan antes de que tú decidas actuar. Y hoy, en este viaje, vas a entrar en ese territorio oculto, un territorio tan profundo que la mayoría prefiere no explorarlo, porque quien entra allí cambia, quien mira hacia su pensamiento invisible ya no vuelve a ver el mundo igual. Tal vez, mientras escuchas mi voz, notes una extraña claridad, como si algo se acomodara en tu interior, como si partes de ti, antes dispersas, comenzaran a unirse en una línea de entendimiento. Es normal, significa que tu mente ha sentido la llamada a recuperar el control, a descifrar la estructura oculta de tu destino, a comprender por fin qué fuerza mueve tu vida cuando tú no estás mirando. Este audiolibro no es un conjunto de ideas, es un espejo profundo, un viaje hacia el núcleo mismo del pensamiento que te crea, un espacio donde lo invisible se vuelve visible y lo inconsciente se convierte en poder. Aquí te mostraré cómo tus pensamientos silenciosos han diseñado tus relaciones, tus oportunidades, tu prosperidad, tus pérdidas, tus patrones, tus éxitos y tus fracasos. Te mostraré cómo cambia tu vida cuando dominas aquello que nadie más puede ver.
y te revelaré la verdad que casi nadie se atreve a aceptar, que el mundo externo es solo una réplica del universo interior que sostienes sin darte cuenta. Así que antes de comenzar, respira, siente el cuerpo, permite que cada palabra toque un rincón diferente de tu mente. No escuches con los oídos, escucha con tu atención. No interpretes con la lógica, siente con la conciencia. Porque desde este momento entras a un libro que no fue diseñado para entretenerte, sino para transformarte. Un libro que no se lee con los ojos, sino con el ser. Prepárate para ver lo que siempre ha estado oculto. Prepárate para descubrir qué te ha guiado, qué te detuvo, qué te moldeó. Prepárate para comprender lo que muy pocos se atreven a enfrentar, el poder silencioso que vive dentro de tu mente. Ahora sí, comencemos. Dicen los antiguos que el verdadero despertar no comienza con un ruido, sino con un silencio, no con una revelación estrepitosa, sino con una sutil inquietud que nace en lo más profundo del ser, un murmullo que nadie más oye, pero que el alma reconoce como propio. Así empieza el pensamiento oculto, como una brasa mínima, casi imperceptible, que aguarda el soplo adecuado para transformarse en fuego luminoso. Antes de que el guerrero espiritual despierte, su mente vive en un estado de mecanicidad, repite pensamientos ajenos, sigue senderos que otros han trazado, acepta respuestas heredadas sin cuestionarlas. Cuando el pensamiento está dormido, parece que todo está claro, ordenado, previsto. Pero esa claridad superficial es solo un velo. Bajo él, la verdadera mente, la mente profunda, libre, indómita, espera el momento de abrir los ojos. Ese momento llega sin advertencia. Un día, sin motivo aparente, la conciencia percibe una grieta en la realidad cotidiana. Algo que antes parecía sólido, ahora se vuelve cuestionable. Una certeza se desmorona, una emoción escondida surge a la superficie. Una intuición desconocida se enciende como un faro en medio del océano mental. Y el buscador comprende que lo que siempre creyó conocer quizá nunca fue real. Así comienza el despertar. No es un evento mágico ni un destello sobrenatural. Es una expansión silenciosa. Una nueva manera de mirar el mundo y sobre todo de mirarse a uno mismo. El pensamiento oculto, ese pensamiento que vive en las capas profundas del ser, empieza a revelarse con lentitud, como un manuscrito antiguo que muestra sus letras enterradas bajo siglos de polvo. Al principio, esta revelación puede causar desconcierto. El buscador se siente dividido. Una parte de él quiere seguir el camino familiar, el sendero cómodo donde las preguntas ya tienen respuestas. Pero la otra parte, la parte recién despierta, anhela caminar hacia lo desconocido. Quiere saber qué se esconde detrás del velo, quiere descubrir qué ha estado llamándolo desde siempre, incluso antes de que supiera escucharlo. Este conflicto interno es el primer umbral que todo guerrero debe cruzar. Es el momento en que la mente se vuelve consciente de sí misma, cuando observa sus propios pensamientos, sus patrones, sus limitaciones y también sus posibilidades infinitas. Cuando comprende que no es un recipiente pasivo, sino un creador activo, no un reflejo, sino una fuente. El pensamiento oculto es poderoso porque no está contaminado por el ruido del mundo, surge de la inteligencia profunda del ser, de esa sabiduría antigua que habita en cada ser humano, pero que pocos se atreven a despertar. Es el pensamiento que no se conforma, que no se rinde, que no teme cruzar la frontera de lo establecido. Es el pensamiento que transforma un espíritu ordinario en un espíritu indestructible. A medida que el guerrero interior avanza en su despertar, comienza a notar señales, sueños más vívidos, intuiciones más claras, momentos de comprensión súbita en los que todo parece encajar por un instante. La realidad se vuelve más amplia, más líquida, más reveladora. Y lo que antes parecía imposible ahora comienza a parecer inevitable. Pero el despertar también trae consigo un desafío, aprender a sostener la nueva claridad sin perderse en ella, porque la mente recién despierta puede sentirse desbordada, como un río que ha contenido sus aguas durante demasiado tiempo. Sin una dirección puede dispersarse, sin un propósito puede confundirse. Por eso, el guerrero debe aprender a caminar con atención, con serenidad, con la misma firmeza con la que un monje cruza un puente de cuerda en la montaña.
El pensamiento oculto no se despliega de golpe, se revela por capas. Cada comprensión abre la puerta a una comprensión mayor. Cada duda destruye una muralla. Cada acto consciente desvanece una sombra interna. Y así, poco a poco, el buscador descubre que el verdadero despertar no consiste en encontrar respuestas externas, sino en recordar quién ha sido siempre en su esencia más pura. Es entonces cuando ocurre la primera gran transformación. La percepción del tiempo cambia. El guerrero ya no siente que vive en un mañana constante, ni atrapado en un ayer que lo persigue. Comienza a comprender que todo lo que importa sucede en este instante preciso, en la respiración que está habitando ahora mismo. Y en esa comprensión, el pensamiento oculto se expande con más fuerza, como una aguja de luz perforando la oscuridad interior. El despertar del pensamiento oculto no es un destino final, sino un comienzo. Es el primer escalón de un camino sagrado que se extiende más allá de la lógica humana, más allá de la comprensión ordinaria. Es el inicio de la verdadera aventura interior, aquella en la que el guerrero deja de ser espectador de su vida y se convierte en su creador consciente. A partir de este instante, el buscador ya no puede volver a dormir por completo. Algo dentro de él permanece despierto, alerta, atento al susurro de la verdad profunda. Y aunque el camino sea incierto, aunque la senda se vuelva estrecha, hay una certeza que lo guía, que dentro de él existe una fuerza antigua, una sabiduría silenciosa, un pensamiento oculto que lo conducirá hacia la grandeza de su propio espíritu. Porque el despertar no es un evento aislado, es una invitación, un llamado, un recordatorio de que la verdadera transformación comienza en la mente, pero florece en el alma. Y cuando el pensamiento oculto emerge, nada vuelve a ser igual. Después del despertar inicial, el guerrero descubre algo esencial. La mente no es un simple lugar donde nacen pensamientos. Es una herramienta secreta, una tecnología espiritual tan antigua como la existencia misma. Durante años, quizá décadas, el buscador ha usado su mente como un recipiente desordenado que almacena temores, deseos prestados, memorias sin procesar y voces que no le pertenecen. Pero ahora, al observarla desde el nuevo estado de conciencia que ha comenzado a florecer, comprende que la mente es mucho más profunda, más vasta y más maleable de lo que jamás imaginó. La mente, cuando está dormida, actúa de manera automática, reacciona, se deja arrastrar, construye laberintos de preocupación donde no hay necesidad de caminar, se aferra a imágenes del pasado y las proyecta hacia el futuro, creando ciclos que se repiten como si estuvieran escritos en piedra. Pero cuando la mente despierta, el guerrero ve con claridad que esos ciclos no son cárceles, sino patrones editables, son estructuras internas que pueden ser transformadas, redirigidas y refinadas como un artesano moldea el metal incandescente. La mente es, en realidad, un instrumento de creación. Cada pensamiento es una semilla que germina en el terreno de la realidad interna, y como toda semilla, puede convertirse en fruto o en espina, puede dar vida o quitarla. Por eso, el guerrero comienza este capítulo de su camino con una pregunta que resonará en él durante mucho tiempo. ¿Quién está usando mi mente? ¿Soy yo o son mis condicionamientos? Esa pregunta por sí sola abre una grieta en el interior, obliga a la conciencia a examinar con precisión quirúrgica cada proceso mental que surge. Obliga a observar cómo nace un pensamiento, cómo se expande, cómo busca atención, cómo intenta convertirse en emoción. Y en esa observación, el guerrero descubre algo extraordinario, que entre él y cada pensamiento existe un espacio, aunque antes no lo hubiera notado, un espacio sutil, casi etéreo, pero profundamente real. Ese espacio es la libertad, es el lugar donde reside el poder de elegir, de aceptar o rechazar una idea, de permitir que un pensamiento tome forma o de dejarlo desvanecerse como una sombra sin importancia. En ese espacio, el guerrero recupera el control sobre su mundo interno. Comprende que no está obligado a pensar todo lo que aparece, que no debe obedecer cada impulso mental como si fuera una orden divina, que puede moldear su mente como quien pule una espada antigua hasta volverla perfecta. La mente usada conscientemente se convierte en su mejor aliada.
pero usada sin atención puede transformarse en su enemigo silencioso. Por eso, el buscador comienza un entrenamiento interno que será tan importante como cualquier batalla externa. Aprende a dirigir su foco, a observar sin ser atrapado, a pensar sin perderse en sus propios pensamientos, a crear sin ser esclavo de lo que crea. Este dominio no se logra en un día, ni en un mes, ni en un año. Es una práctica que se afina con cada respiración consciente, con cada instante en el que decide escuchar el susurro de su intuición antes que el ruido de su ego. Pronto descubre que la mente es también un portal. Cuando se aquieta, se abre un espacio interno donde el tiempo deja de ser lineal. Allí, memorias antiguas que alguna vez produjeron dolor pueden ser transformadas en sabiduría. Allí, ideas nuevas descienden como luz desde un plano que no pertenece a lo cotidiano. Allí, el guerrero comprende verdades que siempre estuvieron disponibles, pero que su ruido interno le impedía escuchar. Es en ese vacío fértil donde la mente revela su verdadera naturaleza, la de un puente entre lo humano y lo trascendental. El pensamiento, cuando nace desde ese estado elevado, no es una reacción, sino una revelación. No surge del miedo, sino de la claridad. No busca proteger, sino expandir. Es un pensamiento que libera, que ilumina, que abre caminos allí donde antes solo había muros invisibles. Pero con este descubrimiento llega también una responsabilidad profunda, la de elegir correctamente qué pensamientos alimentar. El guerrero comprende que la mente, si no es dirigida, puede convertirse en un jardín descuidado donde proliferan las sombras. La duda, la crítica interna, la repetición de historias antiguas, el hábito de imaginar escenarios catastróficos, todas esas fuerzas pueden apoderarse del jardín si no se vigilan con atención. Por eso el buscador aprende la disciplina del pensamiento consciente. Cada vez que surge una idea, la observa como quien examina un objeto sagrado. Pregunta, ¿de dónde viene? ¿A dónde me lleva? ¿Es una semilla que me nutre o una que me envenena? Esta introspección constante afina su percepción, fortalece su voluntad y purifica el espacio donde los pensamientos nacen. A medida que este entrenamiento avanza, el guerrero descubre otro secreto. La mente no solo crea pensamientos, crea realidad. Lo que imagina, lo atrae. Lo que teme, lo refuerza. Lo que cree posible, empieza a manifestarse con sorprendente precisión. Y aunque esta capacidad siempre estuvo presente, ahora comienza a utilizarla de manera consciente, deliberada, estratégica. Es entonces cuando comprende la verdadera naturaleza de la mente. Es una forja, un laboratorio, un templo. Cada emoción elevada, la calma, la gratitud, la presencia, la determinación, actúa como una chispa interna que amplifica la fuerza creativa de la mente. Y cada emoción densa, la culpa, la ansiedad, la comparación, la resignación, actúa como un peso que entierra esa misma fuerza. El guerrero aprende a cultivar las primeras y a soltar las segundas, no porque niegue sus sombras, sino porque reconoce que su misión es elevar su energía, no hundirse en ella. Con el tiempo, la mente se vuelve afilada como una espada bien forjada, clara como agua quieta, firme como el tronco de un árbol antiguo, y desde ese nuevo estado de lucidez, el guerrero comienza a percibir señales, intuiciones y sincronías que antes pasaban desapercibidas. La vida parece hablarle, los caminos se abren con más facilidad, las decisiones surgen desde un lugar interno que está más allá de la lógica superficial. El buscador entonces comprende algo definitivo, que la mente es su herramienta oculta, pero no su identidad. Es el instrumento, no el maestro. Es el medio, no el fin. Y al entender esto, la relación con su propio mundo interno se vuelve más armoniosa. Ya no lucha contra sus pensamientos, los guía. Ya no teme su mente, la honora. Ya no se pierde en ella, la utiliza para elevarse. En este nuevo nivel de conciencia, el guerrero deja de ser víctima de sus procesos internos y se transforma en alquimista mental. Aprende que cada pensamiento puede transmutarse, que cada emoción puede purificarse, que cada sombra puede revelarse como una puerta hacia una comprensión más profunda.
Y así, con la mente como aliada, con la intención como faro y con la conciencia como testigo silencioso, el guerrero se prepara para los siguientes capítulos de su camino interior. Porque ahora sabe que la mente, cuando es usada con presencia y propósito, se convierte en una herramienta tan poderosa que puede transformar la vida desde su raíz. Pero este es solo el inicio. El verdadero dominio mental apenas comienza a desplegarse, y el guerrero está listo para descubrir lo que sigue en su viaje. El guerrero que ha comenzado a despertar el poder del pensamiento invisible pronto descubre algo aún más profundo. No hay palabra más influyente en su vida que la palabra que pronuncia en silencio dentro de sí mismo. La voz interna, esa corriente sutil que acompaña cada paso, cada emoción y cada decisión, no es simplemente un comentario mental. Es un hechizo. Sí, un hechizo. Cada frase que el guerrero se repite, consciente o inconscientemente, actúa como un mandato energético que moldea el camino que le espera. La palabra interna construye la identidad, sostiene la conducta, da forma a la energía emocional y define la percepción del mundo. Y aunque la mayoría vive sin escuchar esa voz, sin medir su impacto, sin comprender su profundidad, el buscador que ha despertado ya no puede ignorarla. Sabe que dentro de él habita un narrador, y que ese narrador determina su destino. Por eso, este capítulo es una de las piezas fundamentales del entrenamiento interior. Porque aquí el guerrero aprende que la voz interna es capaz de elevarlo hacia lo imposible o hundirlo en lo insignificante, que puede abrir puertas que el mundo externo jamás podría abrir o cerrar caminos que estaban destinados a él, que la palabra interna puede ser medicina o veneno, liberación o prisión, luz o sombra. Y para dominarla, primero debe comprender su origen. La mayoría de las palabras internas no nacen del presente, nacen del pasado. Son ecos de padres, maestros, figuras de autoridad, voces que marcaron la infancia, emociones que quedaron atrapadas en algún rincón de la memoria. Con el tiempo, esas voces ajenas se transformaron en voz propia. Y ahora resuenan en la mente del guerrero como pensamientos automáticos que parecen suyos, pero no lo son. Cuando un pensamiento surge diciendo, no puedes, esa voz lleva la huella de alguien más. Cuando aparece, no eres suficiente, también viene de un lugar antiguo. Cuando se escucha, no es para ti, es una frase heredada, no una verdad. La palabra interna se construyó, en gran parte, sin consentimiento. Pero ahora, con la lucidez alcanzada, el guerrero está listo para reclamarla, para reescribirla, para convertirla en una herramienta consciente de poder. El primer paso es escuchar. Escuchar con honestidad brutal, no con juicio, sino con observación. Observar qué palabras surgen cuando se enfrenta a un reto, cuando duda, cuando sueña, cuando cae, cuando anhela. Observar sin tratar de cambiarlas aún, sin censurarlas, solo escucharlas como quien se detiene junto a un río para comprender la dirección de la corriente. Pronto, el guerrero nota un patrón. Su palabra interna tiene un ritmo, una forma, un tono. A veces es crítica, a veces temerosa, a veces exigente, pero rara vez, antes del despertar, era una voz que construía. Ahora, con la nueva conciencia, el guerrero puede ver que esa voz debe transformarse para que sus pensamientos invisibles se conviertan en aliados de su destino. El segundo paso es cuestionar. Cada vez que surge una frase interna, el guerrero pregunta, ¿es verdad? ¿Es mía? ¿Me expande o me limita? ¿Es una advertencia de mi intuición o un miedo disfrazado? Ese cuestionamiento interno comienza a romper el hechizo antiguo. Comienza a desatar los nudos que lo mantenían atado a viejos condicionamientos. La palabra interna empieza a perder su rigidez, y en ese espacio de duda fértil emerge algo nuevo, la posibilidad de elegir un nuevo lenguaje interno. Y aquí comienza el verdadero dominio. El guerrero aprende a sembrar palabras internas, como quien planta semillas sagradas. No las elige al azar, no pronuncia frases vacías, sin alma. Selecciona cada palabra como si fuera un ingrediente esencial en un ritual. Sabe que cada declaración interna tiene peso, tiene vibración, tiene intención, y que su eco se proyecta sobre la realidad.
La palabra interna puede convertirse en un mantra que fortalece el carácter. Estoy listo, soy capaz, mi mente trabaja a mi favor. O puede convertirse en una brújula espiritual. Lo que busco también me busca. No estoy perdido, estoy siendo guiado. Mi camino se revela en el momento perfecto, o en una afirmación de poder silencioso. Yo decido mi ritmo. Nada externo define mi valor. Mi energía crea mi destino. No se trata de repetir frases como un loro. Se trata de que cada palabra interna sea una declaración auténtica, coherente, sentida, completamente alineada con la identidad en expansión del guerrero. Porque cuando la palabra interna se siente verdadera, se convierte en ley interna, y cuando es ley interna, inevitablemente se refleja en el mundo externo. El guerrero descubre entonces un secreto ancestral, que la realidad responde a su narrador interno más que a sus acciones visibles. Que la persona que cree ser determina la vida que es capaz de sostener. Que la palabra interna es la arquitectura del destino. Y así, como un artesano que reconstruye una estructura antigua, el buscador comienza a purificar su lenguaje silencioso. Cada día afina su tono, cada pensamiento lo alinea con su propósito, cada frase la transforma en un impulso de expansión, y poco a poco su mundo interno empieza a cambiar. Donde antes había ruido, ahora hay claridad. Donde antes había duda, ahora hay dirección. Donde antes había miedo, ahora hay un llamado interno que lo sostiene. La palabra interna se convierte en su aliada más poderosa. No porque sea perfecta, sino porque es consciente. Y una palabra consciente puede transformar no solo la mente, sino la energía, la actitud, la vibración y finalmente el destino. Pero este poder trae consigo una responsabilidad, la disciplina, porque la mente, incluso entrenada, intentará volver a viejos hábitos, intentará repetir frases que ya no sirven, historias que ya no pertenecen, narraciones que debilitan, y es ahí donde la voluntad del guerrero debe manifestarse con firmeza. Cada vez que surge una frase interna limitante, el guerrero no la reprime, la reemplaza, no la combate, la trasciende. No se identifica con ella, la redirige. Con el tiempo, la palabra interna del guerrero comienza a tener un tono inconfundible, firme, sereno, expansivo, lleno de propósito, y esa vibración se convierte en su escudo invisible ante la adversidad. Nada externo puede derrumbar a quien domina su palabra interna, porque la fortaleza ya no depende del entorno, sino del lenguaje que sostiene su espíritu. Cuando la palabra interna cambia, cambia la identidad. Cuando la identidad cambia, cambian las decisiones. Cuando las decisiones cambian, cambia la vida entera. El guerrero, ahora consciente de este secreto, avanza hacia el siguiente capítulo de su camino interior con una nueva certeza. Lo que dice en silencio es más importante que todo lo que dicen los demás. Y al dominar esa voz sagrada, recupera un poder que siempre le perteneció, un poder que lo acompañará en cada paso de su ascenso. Hay un momento en el camino del guerrero en el que las palabras, incluso las internas, deben hacerse a un lado, no porque carezcan de poder, sino porque existe una dimensión más profunda, un lugar donde la mente no puede entrar hablando, sino solo escuchando. Ese lugar es el silencio. Y aunque muchos lo consideran una ausencia, el guerrero descubre que es en realidad una presencia, la presencia más poderosa, más antigua, más creadora que existe. El silencio no es vacío, es origen. Antes de todo pensamiento, antes de toda forma, antes de todo deseo, hubo silencio. Un silencio tan vasto que contenía en su interior todas las posibilidades. Un silencio tan puro que podía sostenerlo todo sin quebrarse. Y es hacia ese espacio interno donde el guerrero debe aprender a regresar, porque allí reside la fuerza creadora que transforma la conciencia y moldea el destino. El silencio no es simplemente no hablar, es un estado, una vibración, una apertura. Es la capacidad de detener la corriente incesante de ruido interno para permitir que surja lo esencial. En el silencio, la mente deja de ser un animal inquieto que salta de pensamiento en pensamiento y se convierte en un lago quieto donde la verdad se refleja sin distorsión.
Por eso, este capítulo es uno de los pilares del entrenamiento interno, porque el guerrero entenderá que nada grande se construye desde la prisa, desde la ansiedad, desde el ruido. Lo esencial, la visión, la intuición, la transformación, siempre nace en el silencio. El ruido interno es hijo del miedo. El silencio interno es hijo de la conciencia. Y mientras el primero dispersa energía, el segundo la concentra. El guerrero aprende que el silencio no debilita, sino que afila. No apaga, sino que enciende. No vacía, sino que prepara el terreno para que algo superior pueda manifestarse. Al principio, sin embargo, el silencio puede resultar incómodo. Quien ha vivido rodeado de ruido mental comienza a sentir que algo falta cuando todo se calla, como si hubiera un vacío que amenaza con revelar verdades que fueron ignoradas durante años. Pero es justamente esa incomodidad la señal de que el guerrero está entrando en un territorio sagrado, porque el silencio revela pensamientos ocultos, revela heridas antiguas, revela deseos profundos que han sido enterrados, revela la verdadera voz del espíritu, que no grita sino que susurra. Cuando el guerrero se sienta en silencio por primera vez, descubre que la mente tratará de resistirse. Le enviará pensamientos urgentes, recordatorios, preocupaciones, distracciones. Intentará que regrese al ruido, porque el ruido es lo que conoce. Pero si el guerrero mantiene la quietud, si respira con presencia, si se queda allí sin ceder, la resistencia se quiebra. Y algo más profundo comienza a surgir. Aparece la claridad. La claridad no llega con palabras ni con imágenes. No llega como conclusión lógica. Llega como una sensación interna, un alineamiento, un entendimiento que no necesita explicarse. Es la certeza silenciosa que le dice al guerrero: este es tu camino, esto eres tú, esta es la dirección. Y ese tipo de claridad no se puede obtener en medio del ruido. Solo nace cuando el espíritu tiene espacio para hablar. El silencio también es una fuerza creadora porque amplifica la intención. Cuando la mente se calma, cuando la emoción se aquieta, cuando el cuerpo se relaja, la intención del guerrero adquiere un poder extraordinario. Es como si la energía que antes se dispersaba en 1000 pensamientos ahora se concentrara en una sola dirección. En ese estado, una intención clara puede modificar patrones internos, atraer oportunidades, reorganizar circunstancias externas e incluso reescribir memorias emocionales. El silencio es el terreno fértil donde la intención germina. Por eso, las culturas antiguas entrenaban a sus guerreros, chamanes y maestros espirituales en el arte del silencio. Sabían que quien dominaba ese estado era capaz de percibir más allá de los sentidos, de actuar sin dudar, de escuchar lo que la vida estaba diciendo entre líneas. Sabían que el silencio no era pasividad, sino poder. En el silencio el guerrero aprende a escuchar el cuerpo, a escuchar la respiración, a escuchar la intuición, a escuchar la energía detrás de cada situación. Y al escuchar comienza a ver. Vive en un mundo donde la mayoría habla demasiado rápido, piensa demasiado alto y siente demasiado poco, donde las decisiones se toman desde el ruido, no desde la profundidad, donde las emociones son reaccionadas, no procesadas. Es en ese mundo donde el silencio se vuelve su ventaja estratégica. Mientras otros se pierden en ruido interno, el guerrero se convierte en antena de claridad. El silencio también transforma la percepción del tiempo. Sin ruido, el presente se vuelve más amplio, más nítido, más real. Los segundos dejan de correr y comienzan a expandirse. Y dentro de esa expansión, el guerrero descubre algo que pocos han experimentado: que la vida no se vive en el pasado ni en el futuro, sino en este instante, y que este instante contiene todo lo que necesita. Desde ese estado, las preocupaciones pierden fuerza, las dudas se diluyen, la ansiedad se afloja. El guerrero recupera poder, no porque el mundo externo cambie, sino porque él cambia su relación con él. Cuando está en silencio, es imposible que el miedo gobierne. El miedo necesita ruido para existir. Pero el silencio tiene otra cualidad aún más misteriosa: actúa como un imán. Cuando el guerrero entra en silencio profundo, aunque solo sea por unos minutos al día, su energía se recalibra. Y al hacerlo, comienza a atraer personas,
ideas y experiencias que vibran en esa misma frecuencia. No necesita perseguir oportunidades, ellas comienzan a acercarse. No necesita forzar caminos, se abren de manera natural. No necesita gritar sus deseos, el universo escucha el lenguaje sutil de su silencio. El silencio es la señal que la vida reconoce como preparación. El guerrero comprende entonces que el silencio no es descanso, sino trabajo interno. Es alineamiento, es orden, es purificación. Y cuanto más entra en ese espacio, más fuerte se vuelve su energía externa. Sus palabras tienen más impacto, sus decisiones tienen más peso, su presencia tiene más autoridad. El silencio no lo debilita, lo hace magnético. Y cuando finalmente integra esta verdad, la vida deja de sentirse como un campo de batalla y comienza a sentirse como un territorio que responde a su vibración interna. El guerrero ya no reacciona, dirige, ya no se pierde, se escucha, ya no se dispersa, crea. El silencio, ese lugar que antes parecía vacío, se revela como uno de sus mayores aliados. Una fuerza creadora que transforma, ordena y despierta. Y ahora, desde ese nuevo estado de conciencia profunda, el guerrero está listo para avanzar hacia el siguiente capítulo, donde comprenderá cómo las fuerzas que emite regresan a él de maneras invisibles pero inevitables. Hay una ley silenciosa que gobierna la vida del guerrero, una ley tan antigua como la conciencia misma, tan precisa como el pulso del universo y tan inevitable como el amanecer. Una ley que actúa incluso cuando nadie la conoce, incluso cuando nadie la acepta, incluso cuando nadie cree en ella. Es la ley que determina que vuelve, que se repite, que se multiplica y que se disuelve en el camino del ser humano. Esa ley es la ley del retorno inconsciente. No es magia, no es castigo, no es premio. Es una dinámica vibratoria. Es la consecuencia natural de un principio simple. Lo que emites sin darte cuenta, también regresa sin avisarte. El guerrero, en su camino hacia la maestría del pensamiento invisible, descubre que sus palabras internas, sus emociones ocultas, sus hábitos energéticos y sus microdecisiones crean ondas que se expanden más allá de su cuerpo. Esas ondas, esas vibraciones, viajan por el campo de la vida, chocan con otras ondas, se mueven por caminos invisibles y finalmente regresan a él en forma de experiencias. Muchos piensan que reciben lo que merecen. La verdad es más profunda, reciben lo que emiten, especialmente lo que emiten sin saberlo. Cada pensamiento tiene retorno, cada emoción tiene retorno, cada intención tiene retorno, cada silencio también tiene retorno. Por eso el guerrero aprende a observar no solo lo que hace, sino lo que vibra, lo que piensa en automático, lo que siente en los rincones ocultos de su mente. Porque lo que se oculta en el interior, tarde o temprano se vuelve exterior. La vida no responde a la máscara, responde a la vibración, no responde a la imagen, responde a la intención real, no responde al deseo hablado, responde al deseo profundo. Esta ley, aunque parezca metafísica, se manifiesta de manera muy concreta. Por ejemplo, cuando alguien vive con miedo constante, aunque nunca lo diga, atrae situaciones que lo obligan a confrontar ese miedo. No porque el universo quiera asustarlo, sino porque la vibración del miedo devuelve circunstancias similares. De la misma forma, quien camina con resentimiento, aunque lo esconda bajo sonrisas, atraerá situaciones que reabren heridas, que reflejan su amargura interna, que le muestran la parte de sí que aún no ha sanado. La ley del retorno inconsciente no se basa en moralidad, no distingue entre bueno y malo, solo replica vibraciones. El guerrero comienza a notar un patrón, nada vuelve exactamente igual. Todo regresa amplificado, el pensamiento que sostiene, aunque sea pequeño, vuelve hecho situación. La emoción que retiene, aunque sea silenciosa, vuelve hecha experiencia. La herida que niega, aunque la esconda, vuelve hecha espejo. La intención que mantiene, aunque no la confiese, vuelve hecha oportunidad o prueba. Por eso, este capítulo es un llamado a la responsabilidad interna más elevada. Porque el guerrero no puede controlar el mundo, pero sí puede elegir qué emite hacia él. El retorno no es castigo, es un recordatorio, no es juicio, es coherencia energética.
no es destino ciego, es creación inconsciente. El guerrero comprende que cada experiencia que vuelve a su vida trae un mensaje. Nada entra por accidente, nada ocurre sin propósito. Cada situación repetida señala una vibración repetida. Cada patrón que se repite indica una emoción no resuelta. Cada ciclo que regresa señala un pensamiento que aún sigue vivo, aunque parezca enterrado. Y aquí inicia la verdadera transformación, cuando el guerrero decide observar qué retorna. Si vuelve la carencia, no analiza el dinero, analiza su programación. Si vuelve el conflicto, no mira al enemigo, mira su herida. Si vuelve la soledad, no se culpa, revisa su energía cerrada. Si vuelve la oportunidad, reconoce la expansión en curso. Si vuelve la paz, celebra la coherencia interna alcanzada. El retorno no miente, el retorno revela, es el espejo más honesto de la vida. Refleja lo que realmente habita dentro del guerrero, no lo que dice que habita. Refleja lo que siente en silencio, no lo que aparenta. Refleja lo que cree profundamente, no lo que repite en voz alta. Cuanto más evoluciona el guerrero, más sutil se vuelve su capacidad para detectar estos retornos. Ya no necesita que la vida grite, puede interpretar susurros, puede anticipar patrones antes de que se manifiesten, puede corregir vibraciones antes de que generen consecuencias. Entonces comprende el secreto más oculto de esta ley, que la vida siempre está tratando de alinearlo con su verdad. Nada retorna para castigarlo, todo retorna para revelarle quién está siendo y quién podría ser. El guerrero comienza a experimentar cambios profundos cuando decide emitir conscientemente aquello que desea recibir. No desde el deseo obsesivo, sino desde la vibración coherente, desde la calma, desde la intención clara, desde la responsabilidad energética. Cuando emite paz, la vida se suaviza. Cuando emite certeza, aparecen caminos. Cuando emite gratitud, se multiplican las oportunidades. Cuando emite valentía, surgen puertas que antes no existían. Cuando emite amor propio, desaparecen las conexiones que lo desgastaban. Y así, el retorno inconsciente deja de ser un misterio y se convierte en una herramienta, una brújula, una guía, una conversación con la vida. Porque el guerrero entiende que la existencia responde a su estado interno con precisión matemática, y que si quiere transformar el retorno, debe transformar primero la vibración que lo origina. Este conocimiento lo empodera, lo hace dueño de su camino, lo libera del victimismo, lo libera del azar, lo libera de la ilusión de que la vida le sucede sin que él tenga influencia. Cuando el guerrero abraza la ley del retorno inconsciente, deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntar, ¿qué de mí está llamando esta experiencia? Y al responder con honestidad, descubre el mapa de su evolución interna. Cada retorno se vuelve un maestro, cada experiencia una clave, cada emoción una guía. El retorno se convierte en un aliado. Y cuando ese momento llega, la vida deja de ser una corriente impredecible y se convierte en un diálogo profundo, en un intercambio energético, en un juego de creación consciente. El guerrero que entiende esta ley ya no teme lo que viene, porque sabe que lo que viene es un reflejo de lo que él ha construido dentro. Y con esa certeza, su caminar se vuelve más sereno, más firme, más luminoso, porque ahora sabe que no hay retorno que no pueda transformar. Y así, listo para entrar en niveles aún más altos de expansión, el guerrero avanza hacia el siguiente capítulo, donde descubrirá que la abundancia no es un objetivo externo, sino un estado de conciencia que se activa desde lo más profundo del ser. Hay un instante en la vida de cualquier ser humano en el que se atreve a hacerse una pregunta que la mayoría evita. ¿Y si todo lo que vivo lo estoy creando sin saberlo? Una pregunta simple, casi inocente, pero que es capaz de desarmar los cimientos de toda una existencia. Porque si es verdad que la realidad responde a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que sostienes en silencio dentro de ti, entonces no eres una víctima del mundo, eres su creador encubierto. La mayoría de personas creen que la realidad es algo externo, sólido, intocable y fijo.
Creen que la vida es un tablero ya diseñado, donde ellos solo mueven piezas prestadas, pero quienes despiertan al poder del pensamiento invisible descubren una verdad mucho más profunda, que la realidad es flexible, moldeable, permeable y que responde con absoluta precisión a la frecuencia mental que la invoca. No es magia, no es superstición, es resonancia. La ciencia lo llama observación, la mente lo llama intención. El alma lo llama creación. Y tú estás en medio de las tres. Antes de que una experiencia llegue a tu vida, pasa por un filtro oculto, tu estado mental dominante. No lo que piensas de vez en cuando, no lo que dices que deseas, sino lo que sostienes en lo profundo, cuando nadie te mira, cuando estás en silencio, cuando la mente se desnuda. Ese pensamiento invisible, repetido, constante, sostenido, se convierte en un plano vibratorio. Y ese plano vibratorio, tarde o temprano, busca expresarse en el mundo físico. La realidad es simplemente el eco de tus pensamientos más frecuentes. Por eso, quien vive esperando problemas, los encuentra. Quien vive esperando traición, la atrae. Quien vive esperando oportunidades, las ve antes que nadie. Y quien vive esperando grandeza, inevitablemente la alcanza, no porque sea especial, sino porque su mente ya lo proyectó antes de que ocurriera. Imagina por un momento que tu mente es un proyector de cine. Lo que sostienes dentro es la película. Lo que experimentas afuera es la pantalla. La mayoría pasa su vida tratando de cambiar la pantalla. Culpan a las personas, a la economía, al destino, al azar. Pero nadie cambia una película golpeando la pantalla. La película se cambia desde el proyector, desde adentro. Todo eso, combinado, forma la imagen que la realidad te devuelve. No es inmediato, no es perfecto, pero es constante, inevitable y preciso. Cada pensamiento sostenido es un trazo, cada emoción repetida es un color, cada creencia profunda es un molde. Y con ese molde, la vida fabrica tus experiencias. Hay personas que viven atrapadas en un patrón que no comprenden. Repiten la misma historia una y otra vez, las mismas relaciones, los mismos fracasos, los mismos temores, y creen que la vida es así. Pero la vida no es así. La vida es como tú eres por dentro. Si cambias el estado interno, el patrón externo se rompe. No por fe, no por fantasía, sino por ley mental. Cuando cambias la raíz, el fruto cambia. Pero aquí está la parte más desafiante. Para cambiar la proyección externa, debes atreverte a mirar dentro sin filtros. Debes descubrir qué pensamientos sostienes sin darte cuenta, qué ideas repites en silencio, qué historias te cuentas cada mañana. Porque esas narraciones internas son los programas que la realidad obedece sin cuestionar. La proyección mental tiene una característica fascinante. No distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Para la mente profunda, ambos son hechos. Ambos son reales. Ambos generan una vibración que la realidad interpreta como instrucciones. Por eso la imaginación es una herramienta sagrada. Es una antesala, un laboratorio de creación, un espacio donde ensayas el mundo que quieres vivir. Lo que visualizas con claridad, emoción y repetición se convierte en un imán. Pero lo que temes con intensidad, también. La mente no moraliza, no decide qué es bueno o malo, solo proyecta lo que sostienes dentro de ella. Cuando comprendes esta ley, un nuevo poder despierta en ti, el poder de elegir tus pensamientos con responsabilidad, no de forma rígida, no de forma obsesiva, sino de forma consciente. Comienzas a notar qué sostienes en tu interior, comienzas a filtrar lo que aceptas y lo que rechazas, comienzas a entrenar el hábito de dirigir tu atención hacia aquello que eleva tu frecuencia, y poco a poco los escenarios externos comienzan a cambiar. Personas nuevas aparecen, oportunidades inesperadas se abren, situaciones antiguas se disuelven, y sin darte cuenta, tu vida empieza a alinearse con tu nuevo estado interno. La realidad es un espejo, uno perfecto, implacable, neutral, no te muestra lo que quieres, te muestra lo que eres por dentro. Y cuando finalmente dominas esta comprensión, descubres algo que pocos entienden, que la vida no te ocurre, la vida te responde. Tu mente es el origen.
La realidad es la consecuencia, y cada día, con cada pensamiento invisible, estás proyectando el mundo que habitas. Ese es el poder, ese es el misterio, esa es la ley, y ahora estás listo para utilizarla. La verdadera transformación no comienza cuando la vida cambia, sino cuando tú decides cambiar la forma en la que te relacionas con ella. Durante años, quizás durante toda tu existencia, has caminado creyendo que eres un resultado de tu pasado, de tu entorno, de lo que te dijeron, de lo que te hicieron. Pero en el momento en que despiertas al conocimiento del pensamiento invisible, descubres algo perturbador y liberador al mismo tiempo, que no eres un resultado, eres una causa viva, una causa constante, una causa creadora. Ese entendimiento abre la puerta a una transformación profunda, la transformación del ser. Transformarse no es convertirse en alguien nuevo, transformarse es recordar quién eras antes de que el mundo te llenara de capas. Las capas de miedo, las capas de duda, las capas de inseguridad, culpa, vergüenza, limitación. Todas esas piezas que no te pertenecen, pero que aprendiste a cargar porque alguien te convenció de que eran tuyas. La transformación ocurre cuando reconoces que muchas de tus reacciones no son tuyas, que muchos de tus pensamientos no son tuyos, que muchos de tus hábitos mentales fueron heredados, absorbidos, impuestos, y que si no los cuestionas, vivirás con ellos como si fueran una verdad absoluta, pero no lo son. El primer paso de la transformación del ser es reconocer que estás hecho en gran parte de pensamientos prestados, y que puedes devolverlos cuando quieras. La transformación comienza en el silencio, en ese espacio íntimo donde te atreves a observar tu mente sin huir, cuando te miras por dentro no con juicio sino con honestidad. Ahí descubres tus patrones ocultos, descubres los pensamientos que sostienes sin darte cuenta, descubres qué parte de ti crea y qué parte de ti sabotea. Te das cuenta de que hay dos fuerzas dentro de ti, una que quiere expandirse y otra que quiere aferrarse a lo conocido. La transformación ocurre cuando eliges la expansión, aun cuando duele. Porque sí, transformarse duele, no porque sea malo, sino porque exige soltar versiones de ti que fueron necesarias en algún momento, pero que ahora te impiden avanzar. Mucha gente cree que transformarse es añadir algo, más conocimientos, más técnicas, más motivación. Pero la transformación profunda no es acumulación, es limpieza, es eliminación, es depuración, es quitar lo que sobra para revelar lo que siempre estuvo. Te conviertes en un ser nuevo no cuando agregas más, sino cuando te deshaces de lo que no vibra contigo. La transformación del ser es un proceso de muerte y renacimiento constante. Muerte del viejo yo, renacimiento del yo auténtico. Muerte de creencias limitantes, renacimiento de libertad mental, muerte de miedos heredados, renacimiento de confianza genuina. Cada pensamiento que cuestionas es una chispa de luz rompiendo la oscuridad. Cada emoción que trasciendes es una cadena menos en tus pies. Cada creencia que sueltas es un paso hacia tu verdadera identidad. La transformación del ser también exige un acto de valentía, mirar lo que evitaste durante años, mirar tus sombras, tus contradicciones, tus heridas, no para sufrirlas, sino para integrarlas. La sombra no es un enemigo, es una parte tuya que pide luz, una parte que necesita comprensión, no rechazo. Cuando la miras sin miedo, sin juicio, sin vergüenza, se disuelve, se transforma, se convierte en poder. El ser que emerge después de esa integración es más estable, más consciente, más completo. Transformarse también implica tomar una decisión firme, la decisión de dejar de culpar al mundo, porque mientras culpes no podrás transformarte. Culpar es entregar tu poder, responsabilizarte es recuperarlo. El día que dices, lo que pienso, lo creo, lo que creo, lo atraigo, lo que atraigo, lo vivo. Ese día tu transformación empieza a acelerarse. Ese día ya no eres solo alguien que observa la vida, eres alguien que la dirige. Pero la transformación profunda requiere paciencia, porque el viejo yo siempre intenta regresar. Es un yo cómodo, conocido, predecible, un yo que dice, ¿para qué cambiar? Así estamos bien, no arriesgues, no avances, no sueltes. Ese yo teme desaparecer.
Y cuando el miedo gobierna, la vida se estanca. Tu tarea en este proceso es reconocer esa voz sin obedecerla, escucharla sin permitir que te dirija, honrarla sin permitir que te detenga, porque la transformación del ser exige elegir la visión sobre la costumbre, elegir el propósito sobre el miedo, elegir la expansión sobre la repetición. Y llega un momento inevitable, silencioso, casi imperceptible, en el que comienzas a ver señales, pequeñas transformaciones, cambios sutiles en tu forma de pensar, cambios en tu forma de reaccionar, cambios en tu vibración. Comienzas a notar que ya no te afectan cosas que antes te destruían, que ahora ves oportunidades donde antes solo veías obstáculos, que ya no necesitas aprobación externa para sentirte completo, que tu mente se volvió más silenciosa, más clara, más afilada. En ese punto, la transformación deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural, un ritmo interno, un nuevo modo de existir. Porque la verdadera transformación no es un destino, es un proceso continuo de despertar, ajustar, expandir y elevar. En ese proceso, algo increíble sucede. Descubres que la realidad misma empieza a alinearse contigo. Personas que ya no vibran en tu frecuencia se alejan. Personas que sí lo hacen empiezan a aparecer. Puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Situaciones que antes te dominaban ahora se transforman a tu favor. La transformación del ser siempre produce transformación del mundo, porque el mundo que ves es un reflejo de tu estado interno, y cuando el ser cambia, todo cambia. Transformarte no significa ser perfecto, significa ser consciente, significa elegir de manera distinta, significa ser dueño de tu mente, no esclavo de tus impulsos, significa recordar que tu vida es tuya y que tú decides qué versión de ti se manifiesta mañana. Si estás escuchando esto, es porque ya estás en ese camino. El antiguo tú ya no tiene el mismo control. El nuevo tú está emergiendo y la realidad, tarde o temprano, tendrá que adaptarse a esa vibración. Porque cuando el ser se transforma, el universo responde. Hay un momento en el camino interior en el que comprendes que ya no puedes volver atrás. No porque el pasado te lo impida, sino porque tú mismo has cambiado demasiado como para encajar en la versión antigua de tu historia. Ese momento es este. Has recorrido un sendero que muchos jamás se atreven a explorar, el sendero de la mente oculta, de los pensamientos invisibles, de las fuerzas silenciosas que moldean la realidad. Has visto cómo funciona tu mundo interno. Has descubierto patrones, memorias, creencias y también poder. Has sentido que no todo lo que piensas te pertenece, pero que todo lo que sostienes termina convirtiéndose en tu experiencia. Y ahora llegas a la etapa final, la reprogramación. No como concepto, no como técnica, sino como renacimiento. Reprogramar tu mente no es reemplazar pensamientos negativos por positivos, no es repetir frases sin sentirlas, no es forzarte a pensar distinto. Reprogramar es mucho más profundo, es reescribir la identidad que sostiene tus pensamientos. Porque los pensamientos no nacen solos, nacen del yo que crees ser. Si tu identidad interna es débil, los pensamientos serán débiles. Si tu identidad interna está herida, los pensamientos serán de defensa y miedo. Si tu identidad interna es poderosa, tus pensamientos serán expansivos. Por eso, la reprogramación auténtica no trabaja en la superficie, trabaja en la raíz. Reprogramarte es decirle a tu mente, a partir de hoy, soy diferente. Y esa diferencia se siente primero en el silencio, luego en la intención y finalmente en la acción. La reprogramación real inicia cuando empiezas a observar tu mente sin identificarte con ella. Cuando ves un pensamiento surgir y decides no obedecerlo. Cuando escuchas una emoción vieja y eliges no repetir su historia. Cuando una creencia limitante aparece y la cuestionas como si fuera humo. Este simple acto de observar rompe patrones. ¿Por qué? Porque la mente deja de tener dominio sobre ti. Tú te conviertes en el que decide. Y esa decisión, repetida una y otra vez, se convierte en un nuevo código interno. Los viejos pensamientos empiezan a perder fuerza. Los hábitos mentales comienzan a disolverse.
La energía emocional deja de repetirse automáticamente, y poco a poco aparece espacio, un espacio que antes estaba lleno de ruido. Ese espacio es el terreno fértil para sembrar tu nueva identidad. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Quién quieres ser a partir de ahora? No quién te dijeron que debías ser, no quién fuiste, no quién crees que puedes ser según tu pasado, sino quién eliges ser desde tu conciencia despierta. Imagina tu mente como un territorio recién despejado, una tierra que antes estaba cubierta por maleza mental, ahora está limpia, abierta, lista. En esa tierra puedes sembrar un nuevo yo, un yo que piensa con claridad, un yo que siente con estabilidad, un yo que actúa con convicción, un yo que ya no repite, sino que crea. Este es el verdadero nacimiento, el nacimiento consciente. Cuando reprogramas tu identidad, la realidad responde con precisión. Recuerda, la realidad no obedece tus deseos, obedece tu vibración, obedece tu frecuencia dominante, obedece la identidad energética que sostienes incluso cuando no dices nada. Por eso, el nuevo comienzo no es algo que ocurre afuera. Es una vibración que comienza adentro y que luego se manifiesta en lo externo. Te darás cuenta de que estás entrando en un nuevo comienzo cuando sientes paz incluso en medio del caos. Eliges antes de reaccionar. Tu diálogo interno se vuelve más suave. Tus pensamientos dejan de atacarte. Comienzas a atraer situaciones que antes parecían imposibles. Tu presencia cambia, aunque no digas una palabra. Esto no es casualidad, es el eco de tu reprogramación. Reprogramarse también es reconstruir tu relación con el tiempo. El viejo tú reaccionaba desde el pasado, el nuevo tú crea desde el presente. Antes, tus experiencias se repetían porque tus emociones seguían atrapadas en memorias antiguas. Ahora, cada día se vuelve una oportunidad genuina de avanzar, porque ya no estás cargando el peso de lo que fue. El pasado deja de ser una condena, se convierte en una referencia, una historia que te formó, pero que no te define. El futuro deja de ser un enemigo incierto, se transforma en un terreno que tú moldeas con tu energía actual. Cuando esto ocurre, el tiempo deja de controlarte y tú empiezas a dirigir tu línea de destino. Reprogramarte también implica actuar de acuerdo a tu nueva identidad. No basta con pensarlo, no basta con sentirlo, debes encarnarlo. Si decides que eres disciplinado, actúa como alguien disciplinado. Si decides que eres abundante, toma decisiones desde la abundancia. Si decides que eres valioso, establece límites como alguien valioso. Si decides que eres creador, deja de esperar permiso. La acción consciente es el ancla que fija tu nueva identidad en tu realidad física. Sin acción, la reprogramación se queda en teoría. Con acción, se convierte en destino. Y llega el instante más poderoso del proceso, el reconocimiento. El momento en que te detienes, miras hacia atrás y comprendes que ya no eres el mismo. Notas que tus pensamientos tienen otra dirección, que tu energía se siente diferente, que tu vibración cambió, que tu vida poco a poco refleja ese cambio. Eso es un nuevo comienzo. Un comienzo auténtico, un comienzo irreversible. Y aquí, en este punto del camino, ya no sigues siendo un observador pasivo. Te has convertido en un arquitecto mental, en un creador silencioso, en un ser que no necesita esperanza, porque tiene certeza. No certeza ciega, sino certeza interior. Una certeza que surge cuando dominas tus pensamientos invisibles. Este es tu nuevo comienzo, un comienzo que no depende del mundo sino de tu mente, un comienzo que no necesita suerte sino intención, un comienzo que no requiere presión sino presencia. A partir de ahora cada pensamiento es una herramienta, cada emoción una guía, cada silencio un laboratorio, cada día un nuevo código. Tu mente ya no es un enemigo, es tu aliada. Tu realidad ya no es un misterio, es tu reflejo. Tu vida ya no es repetición, es creación. Respira profundo, siente este momento, reconoce tu poder, porque desde este instante empiezas de nuevo, y este nuevo comienzo lo estás escribiendo tú.